Para muchas personas estos temas parecen ser demasiado técnicos. Esto de sistema general de participación, ¿qué es lo que es eso? Pues se explica de manera sencilla. El gobierno nacional en el sector central, lo centralizado, recoge una cantidad de recursos y de acuerdo con las obligaciones que tiene el gobierno central y las obligaciones que tienen los gobiernos regionales, departamentos y municipios, de acuerdo con la Constitución, se reparten unos recursos. Hoy en día esa distribución equivale al 23,8%, simplifiquemos, al 24% de los ingresos del gobierno nacional se reparten a las regiones para atender principalmente saneamiento de agua potable, para atender salud y para atender educación. Pues bien, este proyecto de reforma constitucional propone en 10 años casi que duplicar ese porcentaje, pasar del 23,8 al 46,5%. Eso implica dos cosas. Una, que las regiones tendrían una inmensa cantidad de recursos sin que esté regulado cuáles son las obligaciones que se derivan de allí. Ustedes se imaginan en un contexto en el que en las regiones hay una avanzada monumental de los grupos al margen de la ley, incluso incidiendo en la política local, lo que significaría esa bonanza de tener una inmensa cantidad de recursos sin que esté regulado en qué se deben gastar. Eso es mandar una cantidad de beneficios sin que haya la manera de controlarlos y las respectivas obligaciones. Pero no solo eso, desde el lado del gobierno central se quedaría prácticamente sin recursos para atender funciones básicas que le asigna la Constitución, por ejemplo, la seguridad nacional. ¿Y por qué sucedería eso? Porque si se diera esa recomposición, esa redistribución de ingresos en favor de las regiones sin regulación, insisto yo, pues lo que se derivaría es que solamente el 15% de los ingresos que tiene hoy en día la nación quedarían disponibles para utilizar después de pagar pensiones, servicio de la deuda y estas transferencias a las regiones. Y con ese 15% de los ingresos no se atiende ni infraestructura, ni necesidades de seguridad, etcétera, etcétera. Esto significa que esta reforma es absolutamente nefasta para la estabilidad macroeconómica del país, pero también para esta asignación e incentivos que se dan entre el gobierno nacional y regiones. ¿En qué nos encontramos en este momento? El próximo lunes, después de este fin de semana, se va a votar el sexto de 8 debates. Son 8 debates porque es una reforma constitucional. Ha pasado 1, 2, 3, 4, 5, va para el sexto sin que nadie le haya parado muchas bolas a esta discusión técnica. Si esto sigue adelante, sería muy probable que tendríamos crisis macroeconómica derivada del desequilibrio fiscal, pero además de eso, crisis en las funciones del Estado, porque se reparte plata sin saber muy bien cómo se va a gastar y sin que existan los parámetros para que las regiones se pongan las pilas en su uso. Ojalá que los congresistas y ojalá que el ministro del Interior, que ha sido el gran promotor de esta reforma, recapaciten, vean los números, oigan los criterios técnicos y los conceptos técnicos y el país no cometa la torpeza de meternos de cabeza en una crisis fiscal que derivaría en una crisis macroeconómica.